Una 16 años con sobrepeso fue vendida a un montañés como castigo por su padre. Eso fue lo que el pueblo dijo mientras la carreta desaparecía en las colinas. Pensaron que se había ido para siempre, expulsada, desechada como una herramienta rota. Pero allá arriba en esas montañas, detrás de una puerta cerrada y un fuego que nunca se apaga, algo espera. El hombre que la llevó no es lo que parece, y la chica que todos dieron por perdida está a punto de descubrir una verdad para la que nadie está preparado. Cuando el pasado llama a la puerta y el valle se enfría, una pregunta persiste. ¿Quién fue salvado ese día y quién fue juzgado demasiado pronto? Cada vez que veo sus comentarios, me recuerdo cómo las historias nos conectan a través de distancias, orígenes y corazones. Si valores como el respeto, el coraje y la compasión todavía los guían, entonces ustedes también son parte de esta historia. El sol de primavera caía sin piedad sobre las polvorientas calles de Whetstone mientras la voz enojada de Jed Boone cortaba el aire de la mañana. Su gran mano agarró el brazo de Dalaila lo suficientemente fuerte como para dejar marcas mientras la arrastraba pasando los postes para atar caballos y los abrevaderos hacia la tienda general. Se acabó el tiempo, gritó, jalando las escaleras arriba de madera. Ya tuve suficiente de este peso muerto. Dalaila tropezó, sus mejillas ardiendo de vergüenza, mientras los curiosos del pueblo comenzaban a reunirse. Su sencillo vestido marrón estaba arrugado por el trato brusco de su padre y mechones de cabello oscuro se habían soltado de su prolija trenza. Mantuvo sus ojos fijos en las tablas desgastadas bajo sus pies, tratando de hacerse lo más pequeña posible a pesar de su tamaño. Escúcheme ahora, anunció Jed a la creciente multitud. Ofrezco a esta chica mi propia sangre a cambio de un buen rifle de caza y 3 sacos de harina. Su voz goteaba de asco. Es lo suficientemente fuerte para trabajar si alguien está dispuesto a quitarle sus inútiles costumbres. Demasiado blanda para la vida de rancho, demasiado terca para cambiar. El silencio de la mañana se estiró doloroso y espeso. Dalaila podía oír su propia respiración acelerada, sentir las miradas curiosas y compasivas de la gente del pueblo que había conocido toda su vida. La campana de la tienda general tintineó cuando alguien salió al porche, pero ella no se atrevió a mirar. Ya tiene 16 años y he terminado de intentar endurecerla, continuó Jed dándole otro sacudón a su brazo. Ya es hora de que aprenda lo que es el verdadero sufrimiento. Pasos de bota crujieron en las tablas de madera. Una sombra cayó sobre el rostro agachado de Dalaila. Yo haré ese trato. Suscríbete y dale me gusta. Esto me ayudará a crear mejor contenido y déjame saber que te gustan mis videos. La voz era tranquila pero firme como el granito de la montaña. La cabeza de Dalaila se levantó a pesar de sí misma. Reconoció la alta figura de Gideon Meddax, el montañés solitario que venía al pueblo solo unas pocas veces al año por suministros. Su barba estaba salpicada de canas, su ropa era arebaste pero gastada. Profundas líneas estaban grabadas alrededor de sus ojos, que no mostraban ni crueldad ni amabilidad mientras la evaluaban. Bueno, dijo Jed con una nota de sorpresa en su tono. No esperaba que estuvieras interesado, Meddax. ¿Estás seguro de esto? Dije que haré el trato. La voz de Meddax se mantuvo nivelada. Mi rifle está en buen estado. También añadiré la harina. Señaló su carreta al pie de los escalones. El agarre de Jed finalmente se aflojó. Hecho entonces, le dio un pequeño empujón a Dalaila hacia Meddax. Ahora es tu problema. La transacción se completó con brutal eficiencia. Dalaila se quedó congelada mientras Meddax recuperaba el rifle y la munición, luego cargaba 3 pesados sacos de harina de su carreta al porche de la tienda. Su padre examinó el arma con más cuidado del que jamás le había mostrado a ella, probando la acción y apuntando por el cañón. Buen trato, declaró finalmente. Luego escupió en el polvo cerca de los pies de Dalaila. Aprenderás el verdadero sufrimiento allá arriba en esas montañas, chica. Puede que finalmente te conviertas en algo. Sin otra palabra o una mirada atrás, se marchó con el rifle acunado en sus brazos. Dalaila lo vio irse, todo su cuerpo temblando a pesar del cálido aire de primavera. La multitud comenzó a dispersarse, aunque podía oír sus susurros arrastrándose tras ellos. Ven, entonces, dijo Meddax en voz baja. No la tocó, solo señaló hacia su carreta. Un largo viaje por delante. Dalaila lo siguió por los escalones con piernas temblorosas. La carreta estaba cargada con suministros, herramientas, sacos de pienso, barriles de queroseno. Meddax la ayudó a subir al asiento de madera,
Luego metió la mano en una bolsa y sacó una manta de lana áspera y medio pan. Podría hacer frío, dijo, ofreciéndole ambos artículos. Come si tienes hambre. Ella los tomó automáticamente, agarrándolos contra su pecho como escudos. El pan olía a fresco, pero su estómago estaba atado en demasiados nudos como para siquiera pensar en comer. Medak subió a su lado y tomó las riendas. Con un suave chasquido de su lengua, los caballos se pusieron en marcha. Las ruedas de la carreta retumbaron sobre la calle llena de baches mientras dejaban Whetstone atrás. Delilah mantuvo sus ojos fijos en el camino por delante, sin atreverse a mirar hacia atrás al único hogar que había conocido. La manta permanecía sin usar en su regazo a pesar del aire fresco de la tarde. Su mente se llenó de preguntas que tenía demasiado miedo de expresar. Las montañas se alzaban ante ellos, sus picos nevados en contraste con el cielo de primavera. En algún lugar allá arriba yacía cualquier destino que Medax tuviera reservado para ella. Las últimas palabras de su padre resonaron en su cabeza. Verdadero sufrimiento. Se envolvió más fuerte con la manta alrededor de sus hombros y oró en silencio por la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. Los senderos de la montaña se volvieron más empinados a medida que la tarde se desvanecía en la noche. Los dedos de Delilah se habían entumecido a pesar de la manta y su cuerpo le dolía por horas de estar sentada en el duro asiento de la carreta. El aliento de los caballos salía en bocanadas blancas mientras Gideon los guiaba cuidadosamente por curvas cerradas y sobre terreno rocoso. Justo cuando el sol se escondió detrás de los picos, Gideon detuvo la carreta en un pequeño claro resguardado por imponentes pinos. «Descansaremos aquí esta noche», dijo poniendo el freno. Bajó y comenzó a desenganchar los caballos con movimientos practicados. Delilah se quedó encaramada en el asiento, observando cómo él les ponía alimento a los animales y recogía madera para una fogata. La noche de primavera se estaba volviendo fría y rápida. Cuando las llamas prendieron y comenzaron a crepitar, Gideon la miró. «Será mejor que bajes junto al calor», dijo. «No tiene sentido que te congeles ahí arriba». Sus músculos rígidos protestaron mientras bajaba con cuidado. Mantuvo la manta bien envuelta alrededor de sus hombros y se instaló en un tronco caído, bien alejada tanto del fuego como de Gideon. A él no pareció importarle su precaución, simplemente se ocupó de sus tareas con una tranquila eficiencia. Pronto una olla de frijoles se estaba calentando sobre las llamas y el rico olor a café llenó el claro. Sin decir una palabra, Gideon llenó un plato de hojalata y una taza, colocándolos en el tronco junto a Delilah antes de retirarse a su propio lugar al otro lado del fuego. Mientras ella comía pequeños y cuidadosos bocados de los frijoles calientes, él recogió ramas de pino y las ató juntas para hacer un simple refugio a varios metros del fuego. Puso un saco de dormir dentro, luego regresó a su lugar junto a las llamas. «Para tener privacidad», explicó al ver su mirada inquisitiva. «Dormirás allí. Yo me quedaré a este lado del fuego». Delilah asintió levemente, el alivio mezclándose con su persistente miedo. Al menos no esperaba que compartiera su espacio. Al amanecer, volvieron al sendero, serpenteando más alto en las montañas. La carreta crujía y se balanceaba mientras Gideon la guiaba por estrechos pasos. A media mañana, doblaron una curva y Delilah vio su destino, una cabaña desgastada acurrucada contra la ladera de una colina con un arroyo claro corriendo cerca. Un gallinero y un pequeño corral de cabras estaban a un lado y un huerto yacía inactivo detrás de una cerca rústica. Gideon la ayudó a bajar de la carreta, luego la condujo a la puerta de la cabaña. «Este es el hogar», dijo simplemente, empujándola para abrirla. Adentro, la luz de la mañana se filtraba a través de dos pequeñas ventanas, iluminando una habitación ordenada pero escasa. Una chimenea de piedra dominaba una pared con una mesa y silla cerca. Los estantes tenían utensilios de cocina y suministros. Una escalera conducía a un desván arriba. «La cocina está aquí», dijo Gideon, señalando alrededor de la habitación principal. «El desván de arriba será tu lugar para dormir. Mi habitación está a través de esa puerta». Señaló la única puerta interior de la cabaña. «No se esperará que cocines o limpies para mí. No se esperará que me sirvas de ninguna manera». Los ojos de Delilah se abrieron un poco ante esto. Había asumido que la habían comprado como sirvienta en el mejor de los casos. El rostro desgastado de Gideon no tenía expresión, pero su voz era firme. «Este lugar es tranquilo», dijo.
Es paz lo que necesitas, no penitencia. Esa noche, Delilah se acostó en el desván sobre un colchón de paja sorprendentemente cómodo, abrigada bajo varias colchas. El fuego de abajo crepitaba suavemente. A través de la pequeña ventana podía ver estrellas dispersas por el cielo de la montaña como diamantes sobre terciopelo negro. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas y calientes sobre sus mejillas. No estaba segura de si estaba llorando de dolor por el rechazo final de su padre o de alivio por encontrarse en un lugar inesperadamente seguro. Quizás era ambas cosas. Se durmió con el suave sonido del arroyo afuera. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana y la cabaña estaba llena del olor a pan de maíz y tocino. Delilah se quedó quieta por un largo momento, permitiéndose registrar por completo que estaba abrigada, cómoda y, lo más sorprendente de todo, todavía a salvo. Los días se asentaron en un ritmo suave en la cabaña de la montaña. Cada mañana, Delilah se levantaba con el sol, se ponía sus botas gastadas y se dirigía al corral de cabras. Los animales rápidamente la conocieron, presionando sus suaves cabezas contra la cerca cuando oían su acercamiento. Encontró consuelo en sus balidos ansiosos y el cálido peso de sus cuerpos mientras las ordeñaba. El gallinero se convirtió en otra constante matutina. Delilah descubrió que disfrutaba recogiendo huevos, metiendo cuidadosamente la mano debajo de los cálidos cuerpos emplumados para recoger los suaves tesoros marrones. A veces se detenía para observar a las gallinas escarbar y picotear en su corral, sus movimientos decididos y sin prisa. En el huerto, la primavera estaba despertando la tierra. Gideon le mostró cómo voltear la tierra con una pala, rompiendo el suelo endurecido por el invierno. Sus músculos le dolían al principio, pero se fortalecían con cada día que pasaba. Cuando plantó con éxito su primera fila de guisantes, presionando cada semilla en la tierra oscura con dedos cuidadosos, vio a Gideon asentir con aprobación desde el otro lado del patio. El aire de la montaña se sentía diferente del polvoriento pueblo de ganado de abajo. Aquí arriba, la brisa traía el aroma a pino y salvia silvestre. Incluso la luz del sol parecía más limpia, filtrándose a través de los árboles en suaves rayos. Delilah se encontró respirando más profundo, sus hombros soltando gradualmente su tenso agarre. Una tarde, mientras barría el piso de madera de su desván, la escoba de Delilah se enganchó con algo debajo de una vieja manta de lana escondida contra la pared. Arrodillándose, retiró la manta para revelar un baúl de madera oscura, sus accesorios de latón opacos por la edad. Un pesado candado mantenía la tapa firmemente cerrada. Sus dedos trazaron las intrincadas tallas en la tapa, flores y enredaderas entrelazadas en un hermoso patrón. Algo en el baúl hizo que su corazón latiera más rápido por la curiosidad, pero cuidadosamente volvió a colocar la manta. Este era el hogar de Gideon y ella no tenía derecho a curiosear. Esa noche, mientras se sentaban en sus habituales lugares tranquilos junto al fuego, Delilah reunió su coraje. «Señor Meddax», dijo en voz baja, «¿podría preguntarle sobre su pasado? ¿Sobre cómo llegó a vivir aquí solo?» El rostro de Gideon se quedó quieto como un estanque congelándose. «Hay cosas que es mejor dejarlas enterradas, chica», dijo, su voz cortante y definitiva. Se levantó bruscamente y salió, dejando a Delilah sola junto al fuego. Ella no volvió a preguntar, pero las preguntas persistían en su mente como humo. ¿Por qué un hombre elegiría tal soledad? ¿Qué secretos guardaba ese baúl cerrado? Más tarde esa semana, la tranquilidad de la tarde se rompió por el sonido de cascos. Una mujer entró en el patio montada en un arrebaste yegua marrón, su cabello con rayas plateadas atado en una práctica trenza. Llevaba alforjas que tintineaban con frascos de vidrio. «Señorita Josie», dijo Gideon saliendo de su taller, «no la esperaba hasta dentro de una semana. Pensé en traer esta menta seca y conservas antes», respondió la mujer. Desmontando con facilidad, sus ojos agudos encontraron a Delilah de pie con incertidumbre junto a la puerta de la cabaña. «¿Y quién podría ser esta?» Gideon apartó a la señorita Josie y hablaron en voz baja durante varios minutos. Delilah no podía oír sus palabras, pero vio que la expresión de la mujer cambiaba de preocupación a comprensión. Después de su discusión, la señorita Josie se acercó a Delilah con una cálida sonrisa. «Ven a ayudarme a desempacar estos frascos, niña», dijo, llevándola a las alforjas de la yegua. Mientras trabajaban, la señorita Josie habló en voz baja. «He conocido a Gideon Meddax durante 15 años. Es un buen hombre, aunque la vida le ha dado algunos golpes duros.
Estás tan a salvo como una margarita de primavera aquí, no te equivoques. Dalaila sintió algo tenso en su pecho, aflojándose ante las palabras de la mujer. Esa noche, después de que Gideon se hubiera retirado a su habitación, Dalaila se sentó con las piernas cruzadas en su desván. Sacó el pequeño cuaderno y el lápiz que había traído del pueblo, una de las pocas posesiones que había logrado conservar. A la luz del farol, comenzó a dibujar las flores silvestres que había visto creciendo a lo largo del arroyo esa mañana. Sus dedos se movían con seguridad sobre el papel, capturando los delicados pétalos y los robustos tallos. Dibujar siempre había sido su consuelo secreto, algo que su padre había desestimado como una tontería inútil. Pero aquí en el tranquilo desván, solo con los grillos y el lejano grito de una chotacabras como compañía, se sentía libre para crear. Las flores emergieron en la página, tan reales como los misterios que rodeaban su nuevo hogar. La tormenta de primavera llegó sin previo aviso, nubes oscuras reuniéndose sobre las montañas como una pesada manta de lana. Los truenos crujieron en lo alto mientras la lluvia golpeaba el techo de la cabaña, obligando a Dalaila y Gideon a permanecer adentro. El espacio cerrado podría haberse sentido incómodo, pero Dalaila se encontró instalándose en una rutina pacífica, incluso dentro del espacio confinado. En la primera mañana de su encierro, Dalaila notó que una pila de camisas de Gideon necesitaba ser remendada. Recogió una camisa de trabajo azul desgastada, encontrando consuelo en la tarea familiar de enhebrar una aguja. Su padre nunca le había permitido arreglar su ropa, alegando que sus puntadas no eran lo suficientemente prolijas, pero Gideon asintió agradecido cuando ella se ofreció. Mientras ella trabajaba, el constante tamborileo de la lluvia contra las ventanas marcando el ritmo con su aguja, Gideon hizo algo inesperado. Extendió la mano hacia una Biblia encuadernada en cuero que yacía polvorienta en un estante, sus páginas amarillas por la edad. Abriéndola con cuidado como si manejara algo a la vez precioso y peligroso, comenzó a leer en voz alta. Su voz era áspera, vacilante, careciendo de la entrega apasionada que uno podría esperar de las escrituras. Solía conocer mejor estas palabras, murmuró casi para sí mismo antes de continuar con los salmos. Dalaila escuchó mientras cosía, notando cómo sus dedos temblaban ligeramente al pasar las páginas. El segundo día de la tormenta trajo un visitante inesperado. Mientras Dalaila revolvía una olla de frijoles, un fuerte estrépito en la puerta la hizo saltar. Una de las cabras jóvenes se había escapado de su refugio y se había metido en la cabaña arrastrando barro por el piso. El animal se quedó allí goteando y balando, pareciendo completamente satisfecho consigo mismo. Por primera vez desde que llegó a la cabaña, Dalaila se rió. El sonido la sorprendió, claro y genuino, resonando en las paredes de madera. Incluso la boca de Gideon se contrajo en lo que podría haber sido una sonrisa mientras trabajaban juntos para escoltar a la decidida criatura de regreso afuera. Cuando la tormenta finalmente se despejó, dejando charcos y brotes verdes frescos a su paso, Gideon comenzó a enseñarle a Dalaila habilidades prácticas que nunca había aprendido en el rancho de su padre. Le mostró cómo colocar el hacha justo para partir la leña, sus manos callosas ajustando su agarre en el mango. Deja que el peso del hacha haga el trabajo, le instruyó, observando cómo ella partía con éxito un trozo de pino. Así es, no hay necesidad de forzarlo. También desarrollaron un ritmo con el transporte de agua. Cada mañana y tarde se dirigían al arroyo, cada uno con 2 baldes. Dalaila aprendió a caminar suavemente a pesar del peso, encontrando el equilibrio en el suave vaivén del agua. El arroyo cantaba su propio tipo de música, burbujeando sobre las rocas, susurrando a través de los juncos. Una tarde clara, Gideon encontró a Dalaila sentada en una roca calentada por el sol cerca de la cabaña, su cuaderno abierto en su regazo. Había estado tan absorta en dibujar un grupo de aguileñas que no lo había oído acercarse. En lugar de darse la vuelta como solía hacer cuando la sorprendía en sus actividades privadas, se detuvo a mirar su trabajo. «Tienes un buen ojo para los detalles», dijo en voz baja, notando cómo ella había capturado la delicada curva de cada pétalo. «La forma en que has dibujado la luz golpeando las flores, eso es verdad en el papel». Dalaila sintió que el calor se extendía por su pecho ante el inesperado elogio.
Más tarde ese día, Gideon le trajo varios palos de carbón de su taller, envueltos cuidadosamente en un trozo de tela. Estos podrían servirte mejor que ese lápiz, le ofreció. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego, Delilah reunió su coraje una vez más. La pregunta se había estado formando en su mente desde que llegó por primera vez, haciéndose más fuerte con cada interacción suave entre ellos. Señor Meddax, comenzó en voz baja, ¿alguna vez tuvo hijos propios? El silencio se extendió lo suficiente como para que ella pensara que él no respondería. Luego, sin levantar la vista del fuego, pronunció una sola palabra. Una vez. Esa noche, los sueños de Delilah se llenaron de imágenes desconocidas. Vio una pequeña iglesia, sus ventanas oscuras excepto por una vela parpadeante. Adentro, un niño se sentaba solo en un banco de madera, llorando suavemente. El sonido resonó en el espacio vacío, mezclándose con el susurro del viento a través de los huecos en las paredes. Se despertó con lágrimas en las mejillas, aunque no podía decir por qué. Mirando hacia abajo desde su desván, pudo ver la silueta de Gideon en su mecedora junto al fuego moribundo. No estaba durmiendo, solo mirando las brasas, sus hombros soportando el peso de los recuerdos que su pregunta había agitado. En ese momento, Delilah entendió que la confianza, como las flores de primavera afuera, era algo que crecía lentamente, nutrida por la paciencia y el cuidado suave. 3 semanas pasaron como agua fluyendo en el arroyo de la montaña, constante y clara. Cada mañana, Delilah se despertaba más temprano, sus músculos ya no protestaban por las tareas diarias. Se encontró caminando más lejos de la cabaña cada día, primero solo para recoger leña, luego para explorar los prados de flores silvestres que salpicaban la ladera de la montaña. Sus piernas se fortalecieron con cada aventura y su respiración se volvió más fácil en las subidas. Una cálida tarde, mientras revisaba el gallinero en busca de huevos, una conmoción llamó su atención. Cerca de la esquina del edificio, enredado en un lío de viejo cordel para balas, yacía un halcón de cola roja. Su ala torcida en un ángulo incómodo y sus ojos feroces la observaban con una mezcla de miedo y desafío. El corazón de Delilah se encogió ante la vista. Moviéndose lentamente, se quitó el chal y se acercó al pájaro herido. Tranquilo ahora, susurró, de la manera en que había oído a Gideon hablar a los animales asustados. El halcón no hizo ruido mientras ella envolvía cuidadosamente su chal alrededor de su cuerpo, consciente de su afilado pico y garras. El pájaro pesaba menos de lo que esperaba mientras lo llevaba al porche de la cabaña. Señor Meddax, gritó, tratando de mantener su voz firme. Necesito ayuda. Gideon salió de su taller, aserrín cubriendo su mengue. Sus ojos se abrieron un poco al ver el halcón en los brazos de Delilah, pero no dudó. Tráelo a la mesa, dijo, ya moviéndose para reunir suministros. Juntos trabajaron para liberar al pájaro del cordel. Las manos de Gideon eran suaves mientras le mostraba a Delilah cómo sostener al halcón quieto mientras examinaba el ala herida. No está rota, murmuró, solo tensada y arañada un poco. Limpiaron el ala con agua y hierbas, luego la vendaron cuidadosamente con tiras de tela limpia. El halcón permaneció sorprendentemente tranquilo bajo sus atenciones, como si sintiera su intención de ayudar. Cuando terminaron, Delilah acarició con un dedo la elegante cabeza del pájaro. «Eres como ese pájaro», dijo Gideon en voz baja, su voz áspera con algo que podría haber sido emoción. «Todavía tienes vuelo en ti». Durante los siguientes días, Delilah cuidó al halcón, manteniéndolo en un corral improvisado en el porche donde podía ver el cielo. Le traía agua fresca y trozos de carne, observando cómo se fortalecía día a día. A veces sorprendía a Gideon observando su cuidado del pájaro con una expresión que no podía leer del todo. La tarde en que la señorita Josie llegó para su visita regular, el halcón acababa de comenzar a probar su ala. Delilah estaba tan emocionada de mostrarle a la partera su paciente que casi se perdió la mirada preocupada que pasó entre Josie y Gideon. Después de revisar el progreso del halcón, Josie apartó a Delilah mientras Gideon iba a cuidar las cabras. El rostro habitualmente alegre de la mujer mayor estaba arrugado por la preocupación. «Tu padre ha estado hablando en el pueblo», dijo Josie con cuidado, sus manos ocupadas con su cesta de hierbas, difundiendo rumores feos sobre por qué Gideon te mantiene aquí. Hizo una pausa, mirando a Delilah a los ojos. Cosas vergonzosas que la gente decente no debería repetir. El estómago de Delilah se retorció en nudos. Pensó en el inquebrantable respeto de Gideon, su cuidadosa distancia, la forma en que le había dado espacio para sanar y crecer.
La idea de que alguien pudiera pensar lo contrario la hizo sentir enferma. Cuando Josie se fue, la cabaña se sintió más pesada con palabras no dichas. Gideon apenas tocó su cena y el silencio se extendió entre ellos como una sombra. Finalmente, cuando el fuego de la noche ardía abajo, él habló. «Supongo que deberías saber algo», dijo, mirando las llamas. «Hace mucho tiempo, antes de que viniera a estas montañas, yo era un predicador en Kansas». Hizo una pausa, pasándose una mano por la cara. «Durante la guerra, algo terrible sucedió, algo que yo no pude». Su voz se desvaneció y no continuó. Delilah esperó, pero no vinieron más palabras. El fuego crepitaba suavemente, enviando chispas por la chimenea como pequeñas estrellas. Finalmente, Gideon se levantó y añadió otro tronco a las llamas, dejándolas arder bajas para la noche. Se retiró a su habitación sin otra palabra, dejando a Delilah a solas con sus pensamientos y el suave ulular de un búho afuera. A través de la ventana podía ver al halcón en su corral, su silueta oscura contra el cielo de la noche. Como ella, estaba sanando lentamente, reuniendo fuerzas para lo que se avecinara. Se preguntó qué secretos llevaba Gideon, qué carga hacía que sus hombros se encorvaran cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Pero ella sabía, así como sabía que el sol saldría mañana, que algunas heridas tardaban en sanar y algunas historias necesitaban paciencia para desarrollarse. 3 días después del incidente del halcón, la carreta de la señorita Josie volvió a traquetear por el sendero de la montaña. Esta vez traía noticias de otro tipo. Mientras se sentaban en el porche, bebiendo té de menta, se volvió hacia Gideon con una suave sonrisa. «Running preguntó por ti en el puesto de comercio», dijo, observando cuidadosamente el rostro de Gideon. «La reunión de verano comienza mañana por la noche. Espera que puedas venir». Los hombros de Gideon se tensaron. Miró fijamente su taza de hojalata como si buscara respuestas en el líquido humeante. «Ha pasado mucho tiempo desde que asistí», dijo en voz baja. «Razón de más para ir», insistió Josie. Miró a Delilah. La chica también podría aprender algo. La gente de Raningeld siempre ha sido amable con los forasteros que vienen con respeto. El corazón de Delilah se aceleró ante la perspectiva. Había visto a comerciantes Sute en el pueblo desde lejos, pero nunca había hablado con ellos. Su padre siempre la había alejado, murmurando palabras duras en voz baja. Gideon permaneció en silencio por un largo momento y luego asintió lentamente. «Supongo que podríamos hacer el viaje, si Delilah está dispuesta». «Me gustaría ir», dijo Delilah en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez con que salieron las palabras. Pasaron el resto del día preparándose. Gideon le mostró a Delilah cómo empacar sus alforjas con carne seca, pan de maíz y pequeños regalos de tabaco y café. Le explicó que los invitados nunca venían con las manos vacías a tales reuniones. A la mañana siguiente partieron antes del amanecer. Delilah montó la mansayegua en la que Gideon la había estado entrenando, mientras él lideraba el camino en su robusto caballo. El sendero serpenteaba a través de bosques de álamos y pinos, subiendo más alto antes de descender a valles escondidos. A Delilah le dolían los muslos por el largo viaje, pero no se quejó. Cuando el sol comenzó a ponerse, oyeron tambores distantes resonando a través de los árboles. Gideon los guió hacia un valle resguardado donde docenas de tiendas se alzaban en círculo. La luz del fuego bailaba entre ellas y el aire era rico con el olor a carne cocinándose y humo de madera. El nerviosismo de Delilah regresó cuando desmontaron. Varios niños corrieron, riendo y señalando a los recién llegados. Mujeres con chales brillantes se movían entre los fuegos, revolviendo grandes ollas que colgaban sobre las llamas. Un anciano con largas trenzas plateadas se les acercó, su rostro arrugándose en una cálida sonrisa. «Hermano», dijo, abrazando a Gideon, «muchas dunas han pasado». «Demasiadas, Raningeld», respondió Gideon, su voz ronca de emoción. Raningeld se volvió hacia Delilah, sus ojos oscuros y amables. «Bienvenida, pequeña. Estás a salvo aquí». Señaló a un grupo de mujeres que trabajaban cerca de uno de los fuegos de cocina. «¿Quizás podrías ayudar con la cena? Hay historias que se cuentan allí». Delilah miró a Gideon, quien asintió alentadoramente. Se dirigió al fuego, donde una mujer con líneas de risa alrededor de sus ojos le entregó una cuchara de madera y le mostró cómo revolver el espeso guiso. Otra mujer comenzó a enseñarle los nombres de las hierbas que usaban, hablando lentamente para que Delilah pudiera entender. A medida que la noche se hacía más profunda, más gente se reunió alrededor de los fuegos.
Los niños jugaban con piedras pintadas, sus gritos de risa mezclándose con los constantes golpes de los tambores. Los ancianos contaban historias que hacían reír a todos, aunque Dalaila no podía entender todas las palabras. Jóvenes y mujeres bailaban en círculos, sus pies moviéndose en patrones practicados mientras sus ropas con cuentas atrapaban la luz del fuego. Desde su lugar junto al fuego de la cocina, Dalaila observó a Gideon sentado con Ranninelk y otros hombres mayores. Aunque hablaba poco, su postura era relajada y ocasionalmente asentía o gesticulaba mientras hablaban. Nadie aquí lo miraba con miedo o sospecha. En cambio, lo trataban como a un pariente perdido que finalmente regresaba a casa. La mujer a su lado, que se había presentado como Sinbad, notó la atención de Dalaila. Tu padre, dijo en un inglés cuidadoso, asintiendo hacia Gideon, fue un buen amigo de nuestro pueblo antes de la gran tristeza y... Dalaila quiso preguntar a qué se refería, pero algo en el tono de la mujer sugería que no era el momento. En cambio, se concentró en ayudar a servir el guiso en cuencos de madera, aceptando sonrisas y asentimientos de agradecimiento de cada persona que venía a comer. A medida que la luna se elevaba sobre el valle, proyectando luz plateada a través de los árboles, Dalaila sintió una paz que no sabía que era posible. Aquí, entre estas personas que daban la bienvenida a los extraños con una calidez tan genuina, comenzó a entender por qué Gideon había elegido vivir en las montañas. Había una verdad aquí, simple y profunda, que nunca había encontrado en el pueblo. El amanecer llegó al valle en cintas de rosa y oro. Dalaila se despertó con el sonido de las mujeres cantando mientras preparaban el desayuno, sus voces resonando a través de la niebla de la mañana. El olor a café y humo de madera llenó el aire. Después de un desayuno de gachas de harina de maíz endulzadas con bayas silvestres, Ranninelk hizo señas a Gideon y Dalaila para que se unieran a él cerca de su tienda. Se sentó con las piernas cruzadas en una manta tejida, sus manos desgastadas, preparando cuidadosamente una pipa de tallo largo. Siéntense, dijo, señalando la manta. Compartan el aliento y la historia con un anciano. Dalaila se instaló junto a Gideon, observando cómo Ranninelk llenaba el cuenco de la pipa con tabaco. Los movimientos del anciano eran deliberados, casi como una oración. Encendió la pipa con una rama del fuego de la mañana e inhaló profundamente antes de pasársela a Gideon. El humo lleva nuestras palabras al Creador, explicó Ranninelk a Dalaila. Hace un camino para que la verdad viaje. Estudió su rostro por un largo momento. Veo algo en ti, pequeña, como brasas esperando el viento. Gideon tomó su turno con la pipa, luego se la devolvió a Ranninelk. El anciano asintió pensativamente. Tu espíritu, continuó Ranninelk, me recuerda a los pequeños fuegos que mantenemos durante el invierno, aún no ardiendo, pero manteniendo el calor, esperando. Dijo una serie de palabras musicales en Ute. Luego tradujo, pequeño fuego que espera, ese es tu nombre entre nosotros. Dalaila sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Nadie le había dado nunca un nombre que tuviera tanto significado, tanta promesa. Ranninelk se volvió hacia Gideon. Hermano, la chica debería saber. La verdad que llevas es pesada, pero compartirla hace que la carga sea más ligera. El rostro de Gideon se tensó de dolor, miró a la distancia, con sus manos temblando. Finalmente la miró. Hace mucho tiempo, antes de que las montañas fueran mi hogar, tuve una familia. Una esposa que amaba la música y una hija que reía como las campanas de la iglesia de Whetstone. Yo era el predicador y me enorgullecía de llevar la palabra de Dios. Pero un día, un grupo de hombres llegó al pueblo. Traían la codicia en sus ojos, buscando oro y poder, y yo me interpuse en su camino. Intenté proteger a los débiles. Por eso, una noche incendiaron mi casa. Yo estaba fuera en una vigilia de oración y llegué demasiado tarde. No pude salvarlos. Las palabras de Gideon salieron entrecortadas, cada una un peso que había cargado durante años. Dalaila sintió su propio corazón romperse por él. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño en sus sueños, el que lloraba en la iglesia, era su hija. Él había visto la inocencia de un niño perdida en un mundo cruel, al igual que ella había visto la suya. Después de eso, juré que nadie más sufriría por mi causa. Me llevé lo que pude y me fui a las montañas. Y en la cabaña, Dalaila, hay un baúl. No lo he abierto desde que llegué. Es lo que queda de ellos, lo que creí que había protegido de las llamas. Corrieron el camino de regreso a la cabaña.
El baúl, con sus tallas de flores y enredaderas, estaba en el desván. Gideon lo miró, su rostro una máscara de dolor. «¿Tienes la fuerza que a mí me falta, pequeño fuego?», le susurró. Y Delilah, ahora Delilah, abrió el candado con el amuleto que Gideon le había entregado, una llave pequeña y delicada. Adentro había un vestido de niña chamuscado, una pequeña Biblia y una partitura de música con notas quemadas. En el fondo, escondida debajo de todo, había una bolsa de cuero. La abrió y adentro había documentos, el sermón de Gideon que había provocado la ira de los hombres, y una carta del banco que confirmaba su estatus como el único propietario de una tierra de 10 acres. Tierra que estaba a solo unas millas de la de su padre. Tierra que, resultó, su padre le había robado y vendido a los hombres que lo estaban cazando. La verdad era que Gideon no estaba huyendo, sino que estaba en un lugar que su padre, por su propia codicia, nunca podría haber imaginado. No se trata solo de la verdad que cargamos, dijo Delilah con su voz firme y llena de una nueva convicción. Se trata de cómo honramos a los que se han ido. Y por primera vez en su vida, Gideon Meddax lloró. Un mes después, el padre de Delilah se enfrentó a una corte de distrito, no por vender a su hija, sino por fraude, robo y conspiración para destruir a la familia de un predicador. La gente del pueblo, que alguna vez miró a Delilah con lástima, ahora miraba a su padre con desprecio. Y Delilah ahora regresó a la tienda del pueblo, no como una víctima, sino como una mujer que portaba una gran verdad. Se llevó a Gideon y él se llevó consigo el baúl, ahora abierto, con todas sus historias y memorias. Delilah, pequeño fuego que espera, finalmente pudo entender por qué él la había salvado. No la había comprado para castigarla, sino para protegerla. Su padre, que creía que la había castigado, la había salvado. Y Gideon, el hombre que pensó que estaba huyendo, en realidad estaba esperando para que alguien se uniera a él para traer la justicia y el calor de un nuevo hogar. Y así, Delilah y Gideon se establecieron en la cabaña no como extraños o como un hombre y una chica, sino como una nueva familia. El fuego que Delilah guardaba en su interior se convirtió en el fuego de un nuevo hogar. No fue solo el pueblo quien los juzgó, sino también ellos mismos. Gideon al pensar que era un cobarde que huía y Delilah al pensar que era solo una carga. Pero al final la verdad se reveló. Gideon fue el hombre que salvó a Delilah y Delilah a su vez fue la mujer que salvó a Gideon, ayudándolo a encontrar no solo la justicia, sino también la paz que creía haber perdido para siempre. Y la pregunta que el pueblo se hizo, ¿quién fue salvado ese día y quién fue juzgado?, ahora tenía una respuesta. Ambos fueron salvados y el juicio del pueblo fue, al final, el juicio más equivocado de todos.